Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónica Anda Silva. Espero se encuentre muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a hablar de un componente electrónico que puede presentar una falla que es bastante confusa. Se trata nada más y nada menos que de lo que viene siendo el puente rectificador. El puente rectificador puede fallar en diferentes tipos de equipos. Entre ellos, por ejemplo, falla mucho en la parte de lo que viene siendo los hornos de microondas que vienen con fuentes conmutadas, por ejemplo, como la parte de Panasonic. Ya, una falla típica es que estos se suelen colocar en corto por el medio, es decir, por donde entra la corriente alterna directamente. También se puede dañar por medio del positivo y el negativo, por eso voy a hacer cuál es la mejor comprobación, no utilizando el multímetro, porque el multímetro, si bien es cierto, te puede decir si está en cortocircuito, solamente te va a reflejar eso, pero en una parte de una prueba real no lo va a reflejar, el multímetro no tiene esa capacidad. Entonces para eso vamos a utilizar un componente o otro componente aparte que viene siendo el transformador de bajada o un transformador reductor más un foco, y te voy a hacer la prueba y te voy a explicar cuáles son los rasgos de comportamiento que puede tener este componente electrónico en una prueba real. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Muy bien, para comprobar este puente rectificador o cualquier puente rectificador de cualquier equipo electrónico, audio, televisores, vamos a utilizar un transformador de bajada o reductor, quiere decir va a recibir el voltaje de la línea de 220 o 110 y lo va a reducir, ejemplo, a 12 o 24 voltios. Esta prueba se puede hacer con 12, con 17, con 24 voltios, dependiendo. Ya, entonces, aquí tenemos el puente rectificador donde el voltaje alterno va a entrar básicamente por el medio y va a sacar voltaje rectificado por los lados. Hay varias pruebas, pero una de las más confiables, de hecho este proyecto puede quedar bien armado en una cajita correspondiente, yo lo voy a montar por encima, pero te voy a decir cómo se hace, ¿ya? Entonces lo que vamos a necesitar es este principalmente. ¿Por qué? Porque por acá vamos a alimentarlo con 220 voltios. Y por este lado tiene varios cables porque es capaz de entregarme diferentes voltajes en alterna. Recuerda, el transformador va básicamente a trabajar con voltaje alterno. Yo voy a utilizar el devanado que me entrega 12 voltios correspondiente, el cual es este que está acá. Estos dos que están acá son los que me van a entregar el voltaje correspondiente de 12 voltios. Entonces, para eso voy a utilizar dos caimanes. Como la corriente alterna no tiene polaridad establecida, tiene polaridad más no establecida o fija en el tiempo, sino que va cambiando justamente en el tiempo. Entonces voy a colocarlo por allí y voy a colocar un pin conectándolo acá, en el medio. Ahí lo tenemos. Y voy a conectar otro caimancito directamente donde me va a salir los 12 voltios a la parte de alterna. Muy bien. Ahí lo tenemos. Quiere decir que ahí lo estamos alimentando típicamente con 12 voltios. O puede ser un poquito más, 15, 17, lo que ustedes tengan allí. Perfecto. Y por los extremos tengo un positivo y un negativo. Tú puedes colocar un LED a través de una resistencia en serie, pero también lo puedes utilizar utilizando básicamente un foco incandescente que no tiene polaridad. Entonces llevas un terminal acá, ¿verdad? Y llevas otro terminal directamente acá. Muy bien. En ese momento, cuando yo conecte los 220 voltios acá y pase el interruptor principal de mi serie, o si lo conectas directamente a la red eléctrica, ¿qué es lo que debería de pasar? Básicamente, encender el foco. Fíjate lo siguiente. Ahí lo tenemos conectado, perfecto. Y voy a reducir un poquito para atrás. Aquí tengo mi foco incandescente con mi prueba ya directamente. Y vamos a ver el resultado. El foco se encendió sin ningún tipo de problema. Vean, a un grado completamente correcto. Ahora, si tú tuvieras un corto, por ejemplo, vamos a suponer que tú tengas un corto entre lo que viene siendo la línea C, es decir, donde entra justamente la corriente alterna, te lo digo por experiencia, esto puede suceder mucho en la parte de los hornos de microondas Panasonic, ¿ya? El cual básicamente, si tienes el corto entre la línea y neutro, justamente donde entra el voltaje alterno, vamos a ver el resultado. ¿Cómo va a ser? Vamos a simularlo. ¿Y cómo lo vamos a simular? Fíjate lo siguiente. Voy a llevar un caimán de la siguiente manera. Es decir, ahí está mi foco encendido. Yo voy a llevar un caimán simulando de que existe corto en el medio. ¿Qué pasaría si existe un corto en el medio? Fíjate lo que va a pasar con el foco. Se va a caer. ¿Te das cuenta? Mira.
Eso básicamente, si tú tienes ya un corto directamente en la línea C, significa básicamente que el foco no va a encender. ¿Por qué? Porque el voltaje se estaría cayendo. En los hornos de microondas, por ejemplo, de la marca Panasonic, cuando tiene esta falla el puente rectificador, tú le das play y el prende y se apaga al tiro, por protección. Entonces es básicamente lo mismo, mira, ahí está. Si tienes un corto en la línea de AC, ¿ya? En las dos patillas del medio del puente rectificador. Ahora, si tuvieras, por ejemplo, un defecto entre la línea, entre uno de los terminales de la línea C y el positivo del terminal izquierdo, en este caso, que es el positivo del puente rectificador, mira lo que va a pasar con el foco. Reduce la intensidad. Si un foco te lo reduce de esa manera, como te puedes dar cuenta, te reduce eso es porque el puente está dañado. Ya, para que lo tomes en cuenta. El foco debería prender en su volumen normal de luminosidad. En este caso, si tuviera un corto o hubiera un problema entre la línea alterna y el positivo, por ejemplo, fíjate lo que pasa. O entre la línea alterna y otro lado, mira lo que va a pasar. Entre cualquier línea de positivo o negativo con una de las líneas alternas va a presentar esa falla. El otro comportamiento que puede pasar es que básicamente entre positivo y negativo, fíjate lo siguiente. ¿Qué va a pasar entre positivo y negativo? Mira, el foco se cae completamente. Estaría dañado básicamente, mira. Ya. Y si no te prende en ningún sentido es porque hay diodos abiertos, básicamente. Esa comprobación es muy fácil de realizar. Entonces yo te voy a dejar el diagrama por si acaso no me lo entendiste. Bien detalladito. Fíjate, es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Y se hace de la siguiente manera. Yo voy a tener un transformador. Este es el primario, este es el secundario. Y del secundario me salen dos cables donde vamos a tener 12 voltios típicamente. Yo tengo mi puente rectificador en esta zona acá, donde tengo un terminal acá, un terminal acá, un terminal acá, un terminal acá. Este es el positivo, este es el negativo y esta es la ondita C, ondita C. Entonces un terminal se va a meter en esta línea y la otra terminal se va a meter en esta línea. Y de este punto me va a salir dos caimanes directamente, que es donde yo voy a conectar el foco. En este caso yo tengo mi foco, como se pueden dar cuenta, un terminal del foco va para este lado y un terminal del foco va para este lado. En ese momento, cuando tú conectas los 220 o los 110 voltios aproximadamente, aquí nosotros vamos a tener una línea de 12 voltios VAC, este es VAC. Conecto el voltaje, el transformador se encarga de reducirlo, entra el voltaje al puente rectificador, y automáticamente el positivo y el negativo alimentan la carga. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Si hay un corto en el medio, en la parte de acá del puente rectificador, vamos a suponer que choque este con este, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar directamente con el foco? El foco se apaga, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese corto me está tumbando el voltaje principal. ¿Me explico? Si hay un corto entre una de las líneas, por ejemplo, entre este y este, ¿qué es lo que pasa con el foco? La intensidad baja. ¿Por qué? Porque el voltaje se cae. ¿A cuánto? Puede caerse a 7, a 6, dependiendo. Y si hay un corto básicamente entre positivo y negativo, el foco igualmente se apaga. Esa es la prueba. Y esta es la mejor prueba, muchachos. Esta es la mejor prueba, o una de las mejores pruebas más eficaces. Y esto tú lo puedes montar en una cajita, montas tu probador ahí y haces un zócalo y quedas tu probador de puentes rectificadores. Y más nunca vas a tener problemas con puente rectificador, porque te estoy dando las tres opciones de presentación, de comportamiento, si el puente está dañado. Algunos me dirán, bueno, pero ¿por qué no le aplicas un voltaje alterno a la entrada y ves cuánto es el voltaje de salida? También se puede hacer, pero una prueba eficaz es colocando una carga correspondiente determinada. Espero te encuentres muy bien, suscríbete al canal, mantente informado, bendiciones para todos. Este es el diagrama. Saludos.